Bueno, entonces quiero empezar esto de integrales de línea, pues recordando cómo se construye un camino. Sí, entonces integrales de línea. Integrales de línea. Entonces, ¿cómo se construye un camino? Pues, ay, profesor, pues con un pico y pala y usted va abriendo. Pues más o menos, esa es la idea. Lo que pasa es que pues usted lo hace en el plano, ¿no? En el sentido que lo estamos viendo, digamos que sí, o sea, usted se abre el camino entre un punto y otro, pues dependiendo de cómo le digan que lo haga, ¿sí? Entonces usted le dicen, tiene que partir de este punto y tiene que llegar a tal punto. Entonces, ¿usted cómo lo hace? Bueno, hay varias formas de hacerlo y pues depende de por dónde le digan que se vaya, ¿sí? Entonces, ejemplo, la mejor manera es viendo eso con un ejemplo. Entonces, ejemplo, construya, construya el camino, construya el camino, construya el camino, dado, dado, por el segmento de recta, vamos a empezar con segmentos de recta, por el segmento de recta que va del punto, que va del punto 1, 2 a 5, 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces usted tiene estos dos puntos, digamos, por un segmento de recta, entonces usted va a unir por medio de un segmento de recta el punto 1, 2 a 5, 3. Entonces usted qué hace? Bueno, usted lo que hace es que se ubica en el plano y ubica los puntos, ¿no? Entonces 1, 2 más o menos por acá y 5, 3 más o menos por acá, ¿sí? Sí, o sea, es aproximado, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer bien en GeoGebra. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Construye el camino o la trayectoria dada por el segmento de recta, ¿sí? Entonces usted llega y une estos dos puntos por medio de una línea recta. ¿Y a qué se refiere con construir el camino dado por el segmento de recta que va de este punto a este punto? Pues eso se refiere a que usted necesita una parametrización. ¿Qué es una parametrización? Digamos, una forma de ir del punto 1, 2 al punto 5, 3 moviéndose de acuerdo a un valor de t determinado, ¿sí? O sea, moviéndose de qué manera? Moviéndose de una manera de que donde empiece un valor de t, usted esté en el punto 0, 2 y cuando alcance el valor máximo de t que usted defina, entonces esté en el punto 5, 3. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea de ir por ese camino. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué hace uno eso? Uno hace eso porque resulta que las integrales de línea, ¿qué son? Las integrales de línea son integrales que se construyen teniendo en cuenta ese camino y dividiéndolo en pedazos pequeños. O sea, si llega y coge este camino, lo divide en pedazos pequeños, toma un representante en cada uno de esos pedacitos, y hace la integral multiplicando la longitud de cada pedacito por la función. ¿Sí? Digamos que cambia el sentido de la integral en qué. Cambia el sentido de la integral en que nuestras regiones ya no van a ser intervalos, ya no van a ser cuadros o rectángulos o ya no van a ser cubos, sino que ahora nuestras regiones, o sea, o el ds, que se llama ds va a ser igual como digamos a un segmento pequeño del camino. ¿Sí? Es como si, yo no sé si ustedes conocen los caminos empedrados. ¿Sí? Bueno, pero bien empedrados, ¿no?
O sea, no esos caminos empedrados rústicos, sí, así como Villa de Leyva o Girón, no, sino más tipo adoquín, sí, o sea, eso se ve mucho en las ciudades, por ejemplo en Bogotá se ve mucho eso, o sea, que los andenes son puros ladrillitos, sí, o sea, que estén hechos en puros ladrillos. Entonces usted, digamos, lo que hace es que la integral la calcula en la longitud de cada ladrillo. Sí, o sea, usted calcula una de las longitudes, no calcula el área. O sea, no, digamos, usted tiene un camino más o menos así, ¿sí? Entonces usted no calcula el área del ladrillo, sino que calcula esta longitud. Entonces esta longitud, esta longitud, esta longitud, esa longitud. Y entonces ese segmento o esa longitud de ese segmento es la que usted multiplica por la función. Y entonces por eso obtiene algo que se llama la integral de línea de f de x, bueno, al menos, por lo menos en tres variables sería algo así, ¿sí? De S es la longitud de cada uno de esos ladrillitos. Pero entonces usted esos ladrillos los hace pequeños, ¿sí? Eso es una integral de línea. De funciones escalares, ¿no? Ya de funciones vectoriales es otra cosa. Pero al menos de funciones escalares es eso. ¿Y cómo uno construye estas integrales de línea? Pues la integral de línea va a depender de la curva. Entonces, si la curva en este caso es un segmento de recta, pues entonces esta integral depende del segmento de recta. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo calcular la integral que vaya por el segmento de recta a calcular la integral que vaya, por ejemplo, por el círculo. Sí, o sea, no sé, usted puede llegar, digamos, tomar aquí este punto medio y construir este círculo. Entonces decir que no me voy por la recta, sino que me voy por el círculo. A priori, o bueno, o dependiendo de la función, pues ese valor de la integral le cambia o no le cambia, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. O sea, principalmente es entender que usted tiene un camino y cómo lo construye. Hay dos formas, hay dos formas. Si usted vio el video, en la que se hace en el video es la siguiente. O sea, usted llega y toma el punto final y el punto inicial, construye un vector que tenga la dirección del camino que quiere tomar. Entonces usted llega y se forma, entonces, vector director. Bueno, recuerde, ¿no? O sea, usted tiene que ver los videos anteriores, ¿no? Si no los ha visto hasta todavía en la época que estamos, pues bueno, vaya y los ve porque si no se va a quedar perdido. La forma 1 que se hacía ya era tomar un vector director. ¿Y cómo se construía ese vector director? Pues tomando el punto final, que era 5, 3, y quitándole el punto inicial. Entonces usted tenía 1, 2. ¿Sí? Entonces usted tomaba el punto 5, 3, le quitaba el punto 1, 2, y entonces obtenía este vector, obtenía el vector 4, 1. ¿Sí? Y este vector era vector director. Y entonces usted llegaba y decía que la curva usted la podía definir como 4, 1 por t más el punto inicial. Entonces el punto inicial era 1, 2. Entonces la curva en términos de t era 4t más 1, t más 2. Y entonces esto que está acá era lo que usted llamaba x de t, y esto que está acá es lo que usted llama y de t. ¿Sí? Entonces esta que está aquí es una parametrización de ese camino. Esto es lo que se llama la parametrización. ¿Es claro eso? Bueno, he dicho varias cosas. ¿Es claro lo que he hablado hoy? Pregunte una vez porque no va a perder después. Sí, señor. Bueno, El Sí. tema 2, ¿por qué? porque ¿Por es, qué tema 2 y no? ¿Sí? porque es que usted multiplica el vector director por t, ¿sí? Y le suma a este punto. O sea, usted multiplica este vector 4, 1, lo multiplica por t. Entonces, ¿eso qué le da? Le da 4t más t. 4t, t, ¿sí? Y entonces usted llega y Sí. suma eso, lo suma con el punto inicial. Entonces, por eso le da 4t más 1, t más 2.
¿Listo? Ah, listo, bro. Y t se va a mover, en este caso, por la forma en cómo se construyó, t se va a mover de 0 a 1. ¿Listo? Forma 2. Forma 2 de construir ese camino. La forma 2 es más fácil que la forma 1. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Fácil. Usted llega y toma el punto inicial, el punto inicial es 1, 2, ¿no? Entonces, 1, 2 lo va a multiplicar por 1 menos t y le va a sumar el punto final 5,3 y eso lo va a multiplicar por t. ¿Listo? Entonces, y también t aquí se va a mover de 0 a 1. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, bueno, 1 menos t, 2 menos 2t. Pero ¿por qué la T se mueve de 0 a 1? ¿Cómo? ¿Por qué la T se mueve de 0 a 1? Por la forma en como estoy construyendo la parametrización. O sea, digamos que, entre comillas, fórmula. Sí, pero, o sea, no es por la fórmula, sino por cómo estoy construyendo. ¿Sí? Ahorita le voy a mostrar otra forma donde t no se mueve de 0 a 1, tranquilo. No se me qué, o sea, no es la única manera de construir. Por eso siempre hablo de una parametrización. No es la única. Usted puede parametrizar ese camino de muchas maneras. ¿Listo? ¿Sí me entiende o no? Sí, profe. Entonces diga entiendo. Profe, pero es que uno me da pena responderle. Qué pena. No se apene porque Ya, entonces es si no le que... respondo, si no le respondo es porque le entendí. Si le respondo, pues no entendí porque no entendí. Profe, yo no entendí la última parte de la forma 2. O sea, usted toma el punto inicial. Sí, el punto inicial. Su punto inicial es 1, 2. ¿Listo? Ese punto inicial usted lo multiplica por 1 menos t. ¿Bien? Y luego toma el punto final y lo multiplica por t. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Y O entonces... sea, siempre lo multiplica el inicial por 1 menos t y siempre el otro por el t. Sí. Ah, bueno. Como una Y se ecuación. coge siempre primero el 1,2 o bueno, el que sea, ¿sí, profe? El inicial. Porque es que Por esto eso, tiene pero es que dirección. se toma el inicial como 1,2 en ambos, arriba y abajo. Claro, porque es que es el mismo camino. Es que estoy construyendo el mismo camino de dos maneras distintas. ¿Sí? Entonces, pues para construir el mismo camino, o sea, y aquí es importante la dirección, o sea, no es lo mismo ir de 1 a 2 a 5, 3 que de 5, 3 a 1, 2. La integral le va a dar menos, o sea, digamos, la dirección hacia un lado le da menos la dirección hacia el otro lado, ¿sí me entiende? Pero entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, pero sabe que si no me gustan los gatos, que a veces les da por ser dañinos. Entonces, eh, ya me voy a tener las hojas de goce. Bueno, entonces, ¿qué? Sumar punto a punto, ¿no? Entonces, esto sería 1 menos t más 5t, 2 menos 2t más 3t. Y entonces pues va a obtener que le queda 1 más 4t, y aquí le queda 2 más t. Y pues es la misma parametrización. O sea, si ve que esta que le dio aquí es la misma. O sea, digamos, de la forma 1 o de la forma 2 le va lo mismo. ¿Sí? Pero hay otra forma. En el plano, ¿no? O sea, estoy hablando en el plano. Si usted le... Esto es de gustos. Sí, entonces, pues, bueno.
Vale, las tres formas de parametrizar. La otra forma de parametrizar es haciendo esto. Es tomar la recta que pasa por esos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construye uno la recta que pasa por esos puntos? Pues bueno, usted llega y dice que toma la ecuación punto pendiente. Entonces toma ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos? Pues entonces usted llega y quita 3 menos 2. 3 menos 2 y la otra es 5 menos 1. Entonces la pendiente de esa recta sería un cuarto. La pendiente de esa recta es un cuarto y luego usted hace punto pendiente. Entonces y menos ¿qué? Y menos 3 igual a un cuarto que multiplica a x menos 5. ¿Sí? Entonces usted llega y despeja esto, entonces eso implica que y menos 3 es igual a x cuartos menos 5 cuartos y luego suma allá, entonces le va a decir que y, la recta que pasa por esos dos puntos va a ser y igual a x cuartos menos 5 cuartos más sería 12, ¿no? 12 cuartos, si 12 dividido en 4 es 3. Entonces eso quiere decir que la recta le queda x cuartos más 7 cuartos. Esta sería la recta. Entonces, esta es la recta. Y otra forma de construir la parametrización es decir, bueno, x es igual a t, o sea que y va a ser igual a t cuartos más 7 cuartos, pero t, aquí se va a mover t de dónde a dónde. T no se va a mover de 0 a 1. T se va a mover de 1 a 5, que es lo que se mueve x, ¿sí? Porque aquí digamos que el dominio de la función para moverse en ese punto pues va a ser de 5 a 1. Bien, entonces esas son las tres formas de parametrizar esa recta. ¿Me entienden la idea? Bueno, pongo las tres porque pues cada quien se acomoda como quiere trabajar. Sí, o sea, como la quiera hacer está bien. Como usted lo haya aprendido está bien. Lo importante es que vea que hay muchas formas de construir esto. Pero lo importante es entender que siempre esas tres formas le deben dar lo mismo. ¿En qué sentido? En que usted se debe mover de un punto a otro. Entonces, ¿cómo comprobamos si eso quedó bien o quedó mal? Bueno, obviamente a mí todo me queda bien, pero pues como para que quitar las Va, suspicacias. Pues qué culpa, o sea, a mí todo me queda bien. ¿no? Uno no sabe. Entonces 5 3. Entonces, esos son los puntos, ¿no? Entonces el punto A es 1 2, el punto B es 5 3. La primera forma que hicimos para parametrizar fue decir que fue hacer la siguiente, ¿no? O sea, fue decir que x era, fue decir, x es, a ver, la primera forma, que la primera y la segunda forma son la misma, ¿no? Sería 4, pero hay que construir el deslizador primero. Entonces, construimos el deslizador, pues voy a hacer uno solo, ¿sí? Porque pues nos dio lo mismo, ¿no? Entonces, mínimo 0, máximo 1. Entonces el incremento pues va a ser 0.001 para que corra despacio. Entonces mire, y el punto que nosotros construimos fue 4t más 1, me acordé de una canción de la Furcade, 4t más 1, y la otra es t más 2. Sí, entonces miren qué pasa. Miren, pues cuando yo empiece a mover, voy a ponerle al punto, voy a ponerle a ese punto C, voy a ponerle rastro. Espérenme, ya. Hoy
estoy que como mal con GeoGebra. Pero bueno, vea. Entonces, mire lo que pasa. ¿Qué es un camino? Un camino es ir del punto A al punto B. Entonces, construimos la parametrización y mire que cada vez que mientras t se va moviendo de 0 a 1, pues yo voy llegando al punto B. Esa es la idea de las integrales de línea. La idea de las integrales de línea es, yo me voy a mover del punto A al punto B. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un parámetro t. Entonces, ¿cómo me voy a mover? Pues bueno, eso me lo va a ir determinando t, pero la idea es que dándole un punto inicial a t, en este caso, como la concebimos ahí, el punto inicial que le dimos a t fue 0 y el punto final para t fue 1. Y vea que partimos del punto 1, 2 y llegamos al punto 5, 3, mientras t se mueva de 0 a 1. ¿Es claro eso? ¿Ahora sí me entienden lo que estamos haciendo? Sí, profe, va acomodando las coordenadas del camino, ¿sí? Eso. Esa es la idea. Este es con T, ¿no? Pero bueno, voy a construir otro. Voy a ponerle otra letra porque pues no puedo poner la misma porque se me daña la otra. Voy a ponerle S, pero S se confunden con el de S. Ponerle A. Entonces, y para que vean que con el otro camino también pasa lo mismo, ¿sí? Pero entonces recuerda que por el otro camino decíamos que el mínimo era 1 y el máximo era 5. Vamos a poner el mismo incremento. Y entonces construimos el camino de la siguiente manera. ¿Cómo fue que quedó el camino de esa manera? Quedó T, o sea, pero recuerda que T aquí es A, y el otro parámetro fue, el otro parámetro fue T cuartos más 7 cuartos. Entonces sería D igual a ya se dañó esto, espere. Toca volverlo a escribir. Entonces, el punto D lo vamos a definir. El punto D lo vamos a definir como A, era A dividido en 4 más 7 cuartos. Y entonces voy a ponerle a ese D, voy a ponerle otro color para que vean que no es el mismo punto, porque cuando lo empiece a mover, pues se va a parecer al otro punto. Pero pues no es el mismo punto, es otro. Entonces miren lo que pasa cuando yo empiezo a mover a A. Vean. Cuando empiezo a mover a A, mire que A se está moviendo desde 1 y A se va a mover de 1 hasta 5, vea. Y cuando yo mueva a de 1 hasta 5, obtengo el mismo camino. ¿Listo? Entonces vean que las dos construcciones son la misma. ¿Me entienden la idea? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, así se construyen los caminos. En una, dos, bueno, esta última del punto rojo solo sirve para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones, si queremos construir un camino en 3 dimensiones, pues la forma 1 y forma 2 sirven para 3 o más dimensiones. Luego una pregunta antes de que continúe. La forma 3, ¿cómo fue que halló los intervalos de t? El intervalo de t, pues de acuerdo a lo que se movía x. ¿Sí? Porque x se movió de 1 a 5. ¿Sí? Ah, sí, sí. ¿Listo? Entonces, si hay 3 o más dimensiones, pues puedo usar la forma 1 o la forma 2, son equivalentes. O sea, y ahí se dieron cuenta que son equivalentes y t se mueve de 0 a 1. ¿Listo? Si son trayectorias curvas, porque pues usted me puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa si es una curva? Bueno, si es una curva se la van a dar. O sea, eso sí, no se preocupe porque la trayectoria se la dan. ¿Listo? Entonces, vamos a construir ahora sí vamos a calcular una integral de línea, entendiendo eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la integral. Vamos a calcular la siguiente integral. Vamos a calcular la integral
Ejemplo. Calculemos la integral sobre la curva C determinada. Bueno, esperen. Vamos a definir de una vez la integral de x más y más z cuadrado ds sobre el segmento de recta, de 0, 0, 0 a 2, 3, 4. Entonces vamos a construir este segmento de recta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcularía esta integral? Esta integral usted la calcula de la siguiente manera, ¿no? Entonces, pues voy a hacerlo de la forma 2, que es más rápido. Entonces multiplicamos el primer vector, que sería 0, 0, 0, por 1 menos t, más 2, 3, 4 por t. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me da? Entonces esto sería la curva C, el segmento de recta, ¿no? Entonces, pues claramente cuando yo multiplique 1 menos t por este primer vector, pues me da todo 0, 0, 0. Entonces, pues es claro que este vector va a quedar 2t, 3t, 4t. ¿Sí o no? Entonces esa sería la curva. ¿Sí o no? Sí, muy claro. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿cómo calculo la integral? Bueno, esto que está aquí va a ser x de t, esto que está aquí va a ser y de t, y esto que está aquí va a ser z de t. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de línea de estas funciones? Usted reemplaza, ya sabe que, bueno, t, pues como lo construimos, o sea, si lo construye uno siempre de la forma 1 o la forma 2, t se va a mover siempre de 0 a 1. Bien, entonces de 0 a 1, ¿de quién? A x usted lo reemplaza por quién es x de t, entonces le va a quedar 2t. A y usted lo reemplaza por quién es y de t, entonces más 3t. A z usted lo reemplaza por quién es z de t, entonces va a ser 4t al cuadrado. Y el ds usted lo va a reemplazar por la raíz de la derivada del camino. Entonces la derivada de x de t pues es 2 al cuadrado más, o sea, la derivada al cuadrado, ¿sí? Y usted lo deriva, entonces le queda 3 al cuadrado, y 4t usted lo deriva, entonces le queda 4 al cuadrado, y aquí le queda dt. Esa es la forma de calcular una integral de línea. ¿Listo? Entonces, en términos generales va a ser así: integral de a hasta b de f de x de t, y de t, z de t, que multiplica a la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado. Raíz de eso por dt. Bien. Y entonces... Profe, se puede poner directamente 5t más 16t cuadrado. Sí, también. Entonces va a ser integral de 0 a 1 exactamente de 5t más 16t cuadrado de la raíz de... Entonces 4 y 9 son... A ver, ya me olvidó sumar. 4 y 9 son 13. Y 16 Profe, antes de que siga, el 4t porque está al cuadrado. porque z está al cuadrado. Ya. 26. 29. 29 de t. Y pues es calcular esta integral. Entonces pues esta integral es fácil porque pues bueno, eso le va a quedar raíz de 29 que multiplica el valor de la integral. Pero entonces esta integral pues es fácil, que es 5t cuadrado sobre 2 más 16 tercios de t a la 3. Todo eso evaluado de 0 a 1. Entonces esa integral va a ser raíz de 29,
que multiplica a 5 medios más 16 tercios menos 0, ¿no? Entonces, pues esa integral así tal cual como está, pues simplemente la da raíz de 29, que multiplica a, bueno, a lo que le dé esta suma. ¿Cuánto le da esa suma? 47 sextos. ¿Listo? Entonces, pues ahí tiene el valor de la integral. ¿Claro lo que hice o no? Sí, muy Pues claro. la raíz le Profe, ¿de multiplica dónde sale ese ¿verdad? 5t más 16t al cuadrado? De ¿De acá, arriba? de acá de cuando reemplazó la integral, o sea, lo que le queda 2 más 3, 5. T más 16 sale de aquí de elevar esto al cuadrado. Profesor, pero la raíz le multiplica a todo, ¿cierto? O sea, debería haber un paréntesis o... Sí, por eso está el paréntesis. Sí, Profe, ¿por qué sí, raíz dime. de 2? ¿Por qué qué? Ah, no, nada, ya, me equivoqué. 29, man. Eso parece una A, No le arriba parece ocurre una decir eso. Bueno, en fin. Listo, esa es la forma de calcular una integral de línea. Esa se llaman integrales de línea escalares, ¿sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Profe, hagamos el ejemplo, el ejercicio 63 de la Larson. Pero voy a hacer este primero. Ejemplo. Calcule la integral sobre C de... ya lo tenía por aquí. De 2x más 9z. 2x más 9z ds, donde C es la curva, o sea, aquí ya se la van a dar, ¿sí? C es la curva x de t lleva a ser igual a t cuadrado, z va a ser igual a t a la 3 y t se va a mover de 0 a 1. ¿Listo? Puede ocurrir que le den la curva. Entonces, pues si le dan la curva, mejor porque no hay que construirla. ¿Listo? ¿El ejercicio qué? 63 de la Larson. Pero eso ya no son integrales sobre campos. Pero y lo miro. Mientras tanto haga ese. ¿Eso qué sección es? 13.2. O sea, no es la sección 15.2. Eso. Punto 2. Es que yo no tengo el libro aquí en la mano. Espere. Va a tocar esperar a que descargue. ¿60 y qué? 3. H por la raíz de la distancia. Porque H es una variable, es una constante. H por la raíz de la longitud del camino. O sea, no sé si se equivocaron tal vez, pero como solo tiene H, y H no es una de las variables, entonces eso sale como constante. Entonces le queda solo la integral de la longitud del camino. Ahorita lo miramos.
Bueno, ahorita lo miramos aquí. Bueno, aquí voy buscando el libro y que vaya cargando. Página aquí. 1081. Eso usted habla de este. F de x, y igual a h y donde C es la recta de 0, 0 hasta 3, 4. Bueno, resulta que como esta h no es ni x ni y, entonces eso quiere decir que h es una constante. Usted saca la constante y solo le quedaría, digamos, la integral de línea sobre c de 1 de la recta que va desde 0, 0 hasta 3, 4. Entonces, la recta que va desde 0, 0 hasta 3, 4, pues usted la parametriza y calcula la integral de acuerdo a esa parametrización. Y puede calcular la parametrización como quiera. ¿Listo? Ahorita La parametrización también se puede hacer por simetría, ¿verdad? ¿Por qué? Simetría, ¿Simetría de quién? pues de la recta. Recuerda que usted nos dio dos formas para hallar eso de la recta. Pero ahí no hay simetría de nada. Ah, bueno, bueno. O sea, fuera, o sea, de pronto la podría hacer por simetría si fuera desde menos 3, 4 hasta, desde menos 3, menos 4 hasta 3, 4. Ahí sí, porque sería calcular dos veces el camino. ¿Sí? Pero de resto no hay simetría. ¿Listo? ¿En serio a eso? No lo puedo creer, estaba muy feo. Pero bueno. Es lo que yo acabo de hacer aquí. Como no veo ningún y presente, digo que está multiplicado por 0 y puedo coger y omitir el y. No, señor, ahí sí la embarró. Ok. Porque mire, o sea, usted llega y toma el x, pues ya sabe que es t, ¿no? Entonces le va a quedar 2t, ¿sí? Ajá, 2t. Más 0y. 0y. Bueno, más... Por eso si multiplica 0y, 0y significa que no es nada. Pero por dentro, pero en el DS sí lo tomó. No, en el de ese la cagué. Pero si tengo, o sea, 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 9 al cuadrado. No, señor, porque es que, mire, y es una buena pregunta, es una buena pregunta. Que la integral no tenga una de las componentes no quiere decir que el camino no se esté moviendo en y. Sí, o sea, el camino, digamos, en algún sentido, el camino es independiente de la integral. ¿Sí? Pues puta. No sea grosero que nos bajan el video. El por camino eso es no lo independiente de la integral. ¿Sí? Entonces, si usted calcula la integral, independiente de lo que tenga la función, usted tiene que calcular la parametrización del camino y tiene que ver bien quién es ds. ¿Listo? Ay, me equivoqué. Entonces, y por las derivadas, ¿no? Entonces, pues la derivada de x pues va a ser 1 al cuadrado más 2t al cuadrado más 3t cuadrado al cuadrado. Mire que esta integral no es que quede tan bonita que digamos, ¿no? Porque es que le va a quedar integral de 0 a 1 de 2t más 9t a la 3 raíz de 1 más 4 4t al cuadrado 4t al cuadrado más 9 t a la 4 de t. Sí, ahí me cambia totalmente. Y entonces hay que calcular esta linda y bella integral. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Eso se puede escribir como un binomio? Uy, se puso fea esa integral, man. Creo que no. Dime por qué uno. Porque la Porque derivada de uno x es 1.
Se puso fea esa integral. Creo que no se puede hacer por binomio. ¿Seguro? No creo, pero es que se pone muy difícil. Espérame y reviso algo. Y estamos bien. O sea, está bien hecha. 2t más 9t a la 3 por 1 raíz de 1 más 4t cuadrado más 9t a la 4. Bueno, ¿cómo hacemos integral? A ver. Ideas. Profe, ¿por qué el 1 no tiene t? Porque es la derivada de x. Ah, mire. X es igual a t. Entonces la derivada de x es 1. A ver. Profe, si se expresa todo eso a los medios, no se puede trabajar más fácil. Ah, sí. Sí, porque tenemos la derivada, ¿no? O bueno, se Exacto. puede cuadrar. Sí, sí, sí. Ah, sí, tenemos la derivada. O sea, decimos que u es 1 más 9t cuadrado más 9, no mentira, más 4t cuadrado más 4t cuadrado más 9t a la 4. Entonces de u le da 8t más 9 por 4 sería 36 t 36t a la 3, ¿cierto? Y Sí, entonces señor. puedo multiplicar esto por 4, ¿no? Ah, puedo multiplicar esto que está aquí. Uy, sí. Una integral de concurso, vea. Esto es una integral de concurso. Porque, claro, o sea, usted llega y la ve, se ve agresiva, pero no. Sale fácil, porque es que usted llega y esto lo multiplica por 4. Entonces esto le quedaría dividido entre un cuarto de 8t más 36, 9 por 4, 36, ¿no? T a la 3 por raíz de 1 más 4t cuadrado más 9t a la 4. Raíz de eso de t. Pero entonces usted llega y esto ya lo puede reemplazar porque entonces le va a quedar un cuarto de la integral. Ahorita cuadramos los límites. Esto que está aquí sería du y aquí me queda u a la 1 medio. Bueno, en realidad póngalo al revés, ¿no? O sea, du. ¿Sí? Y cuadra uno los límites. Entonces, si t es 0, entonces u es 1, ¿no? Si t es 0, u es 1. Y si t es 1, entonces u es... Entonces sería 1 más 4 más 9. 9 y 4, 13 y 1, 14. Entonces va a quedar integral de 1 hasta 14 de u a la 1 medio de u. Entonces eso es un cuarto de u a la 3 medios evaluado de 1 hasta 14. Entonces ¿eso qué es? Eso es un cuarto de 14 a la 3 medios menos 1 a la 3 medios. Y aquí, ojo, porque aquí va multiplicado por 2 tercios. Eso le iba a decir, o sea, Entonces aquí le queda 2, 4 por 3, 2, o sea, le queda un sexto que multiplica a 14 a la 3 medios menos 1. Y ahí tiene el valor de la integral. ¿Es claro lo que hice o no? Pero está bonita la integral.
Sí, señor, sí está claro. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, bueno, entonces vean que esto se puede complicar también, ¿no? O sea, no es que sea tampoco, las cosas no salen tan automáticas, ¿no? O sea, esta raíz puede dañar las cosas. ¿Listo? Y estas son las que se llaman integrales de funciones escalares. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de integral que se llaman las integrales de funciones, bueno, integrales no de funciones, porque recuerda que no lo llamamos funciones, sino que lo llamamos integrales de campos vectoriales. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer las integrales de campos vectoriales? Bueno, generalmente esto sale del concepto de trabajo, pero pues fuera de toda esa introducción del concepto de trabajo, las integrales de campos vectoriales van a ser integral sobre C de el campo producto punto de R. Y esto es lo mismo que la integral sobre la curva C. O sea, la curva C va a ser la misma. La curva C la vamos a parametrizar de la misma manera. Si es un segmento de recta, pues entonces hacemos lo que vimos al principio de la clase. Si no, pues de acuerdo a lo que nos den. Pero entonces recuerde que usted AF lo puede escribir como MI más NJ más P en K. Y entonces esto es lo mismo que escribir MI más N en J más P en K punto de X en Y más de Y en J más de Z en K. O sea que una integral de un campo vectorial va a ser igual a lo siguiente: a la integral sobre C de M de X más N de Y más P de Z. Esta que está acá es la forma de calcular integrales de línea. O sea, siguen siendo las mismas integrales de línea, pero sobre campos vectoriales. ¿Listo? Bueno, ¿y quién es ese de X, quién es ese de Y y quién es ese de Z? Depende del camino. Dependen del camino. ¿Listo? Eso último que usted encerró en un rectángulo, los límites irían de A a B, ¿cierto? O sea, sería De una A a B, integral sí. definida. Sí, o sea, de dónde a dónde va. Eso lo determina el camino. ¿Listo? Listo, profe. Bien, entonces, ejemplo. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Ejemplo. ¿Por qué? Porque gráficamente es complicado de ver. O sea, habría que entender la integral sobre cada uno de los vectores, cómo está actuando. Porque digamos, la primera integral pues era fácil de ver porque pues la primera integral era solo una integral que actuaba sobre ese camino, ¿sí? Y era una función escalar de las de toda la vida. Pero aquí no, aquí estamos calculando una integral que depende de cada uno de los vectores. Entonces eso cambia bastante. ¿Listo? Entonces podemos tener una integral de este estilo. Podemos tener una integral de este estilo. La integral sobre el camino C de y a la 3 de x más x a la 3 de y, donde C es la curva en ángulo recto de menos 4 a 1 a menos 4 menos 2 a 2 menos 2. O sea, tenemos un camino que está diseñado desde menos 4, 1 hasta 2, 2, pero
en ese rango pasa por el punto 4 menos 2. Me explico. O sea, es una curva que va desde menos 4, 1. Desde menos 4, 1. Luego va a menos 4 menos 2. Y luego va a 2 menos 2. Sí, o sea, es una curva que hace esto. Va de E a F y luego de F a G. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno, entonces voy a ocultar a A y a B y a C y a D. Voy a dejar los deslizadores porque me van a servir. Entonces, bueno, la primera pregunta que les hago es, ¿cómo parametrizo esa curva? ¿Cómo parametrizo esa curva? ¿Cómo parametrizo esa curva? Profe, ¿puedo bajar un poco más que no alcanzo a ver los completos del ejemplo? Listo. Pues debemos primero sacar lo que es M, N y P, ¿no? Pues en este caso omitiríamos el P ya que estamos haciéndolo en 2D, ¿no? Ujú. Demos un momento. No. Bueno, sí, pero no. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero cada integral depende del camino. No depende de la función. O sea, usted puede tener la misma función, pero la misma función no le va a dar el mismo valor si está en caminos distintos. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, Serían entonces dos integrales diferentes, la de menos 4,2 a menos 4 menos 2 y la otra integral sería de menos 4,1 a 2 menos 2. exacto. O sea, Sí. esta integral, o sea, la integral que va de E a F y luego la F a G. Pero mire que Exacto. esas integrales son muy fáciles de parametrizar. ¿Por qué? Porque como son caminos paralelos a los ejes, la forma 3 la saca de una. O sea, aquí ¿quién se está moviendo? De E a F, ¿quién se mueve? Se está moviendo Y. Y. ¿X se mueve? No. Entonces, bueno, entonces X va a ser igual a 0, de X va a ser 0 y la única que se va a mover es de Y. Entonces, de Y se va a mover de menos 1 a menos 2, de 1 a menos 2 y ya. Me perdí. Bueno, piensen. Pero, o sea, vengo, cojo y uso la fórmula de la forma 3 y vengo y, como digo, como no se está moviendo en X, elimino teóricamente la X y digo, esto se mueve tanto en Y. Eso. Y ya. Y después vengo, cojo y como del punto F al punto G no se me está moviendo en Y, sino solamente en X, vengo y anulo Y y cojo y digo, se me mueve tanto en Y. Y ya. Y ya. Y ya. Y hago después
que de E a G o hago la suma de las dos. No, 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 no. No. No, simplemente usted se va a mover así. O sea, usted solo se va a mover de E a F y de F a G. Porque es lo que le dicen. Ok, ok. Otra cosa sería que le dijeran, muévase de E a G directamente. Si se mueve de E a G directamente, ahí sí ya cambia, porque ya tendría que ver cuánto le das integral de E hasta G. ¿Listo? Eso era lo que yo estaba pensando al inicio. Ah, bueno. O sea, ¿me entienden lo que acaba de decir o no? O sea, además de Sí. Juan, ¿no? Sí. O sea, no, no, mire, mire. Mire, usted se mueve de menos 4,1 a menos 4,2. O sea, aquí miremos el GeoGebra, vea. De E a F, E es menos 4, 1. Y F es menos 4, menos 2. O sea, aquí solo se está moviendo en Y. En X no se está moviendo, si usted no se está moviendo en X. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Que porque lo explica, le entiendo, luego explica otra vez, ya le dejo entender. Aunque, ¿Podría hacer los apuntes? aunque espere tantico. Pero no la puedo poner en cero. O sea, no, sí. Sí. No, espere. O sea, no es que se mueva 0 en X. Lo que pasa es que X es menos 4 fijo. ¿Por qué? No, mire, Dubán. O sea, no es 0. X no es 0. X es menos 4. ¿Por qué X es menos 4? Porque de todas maneras, yo me estoy moviendo de E a F. Para moverme de E a F, yo no me puedo salir de X igual a menos 4. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, no puedo moverme en ningún lado que sea diferente a menos 4 en X. Exacto. O Que, sea, por eso digo 0, que no me mueva a ningún lado. exacto. O sea, Sí, me queda eso, siempre menos 4 fijo. a eso me refería. ¿Sí? No sé si. Entonces, hago la aclaración por si no me entendió. Entonces, el camino 1, si que ahorita lo hacemos de la segunda forma, o sea, de la tercera forma, X va a ser menos 4 siempre, o sea que de X va a ser 0 por dt, ¿sí? Y Y va a ser t, y de Y va a ser dt. ¿Es claro lo que acabo de escribir? O sea, C1 es el primer pedacito. Y C2 es el segundo pedazo, el pedazo horizontal. Entonces, el pedazo horizontal, X sí se va a mover. Y Y, bueno, y T se va a mover de 2 a de 1, no mentiras, de menos 2 a 1. No, mentiras, de 1 a menos 2. Bueno, aquí sí, digamos que la notación no nos sirve, pero, o sea, T se mueve de 1 a menos 2. Y la integral de esta sí se va a mover bien. Entonces, Y va a ser igual a menos 2. Y T sí se va a mover, digamos, como siempre estamos acostumbrados, porque entonces T se va a mover es de menos 4 a 2. Y bueno, tenemos que de X es de T y de Y es 0 por dt. O sea, 0. Aquí también de X es 0.
¿Listo? Y eso quiere decir que este integral, o sea, ese integral que está allá, la voy a partir en dos caminos, entonces va a ser igual a la integral por el camino C1 de x, bueno, y es t, entonces va a ser t a la 3 por dx, pero dx es 0 de t, más x a la 3, x sería entonces menos 4 a la 3 por de y, pero de y es de t. ¿Listo? Y la otra integral va a ser la integral por el camino C2, me va a dar y es menos 2 a la 3, menos 2 a la 3, por dx es de t, más x a la 3 sería t a la 3, y de y es 0, entonces por 0 de t. Entonces eso quiere decir que me va a quedar, que esa integral que está ahí me va a quedar, la integral C1 se va a mover de 1 a menos 2, entonces integral de 1 a menos 2 de menos 4 a la 3 de t, Profe, me más perdí. integral, ya escribí, ya le explico, de menos 4 a 2 de menos 2 a la 3 de t. Miren, no se preocupe porque el número más grande esté abajo y el número más pequeño esté arriba. Eso, ¿por qué? Porque es que eso depende de la dirección. O sea, mire que la dirección de este pedazo de segmento de recta, la dirección de este pedazo es negativa porque voy de E hasta F. Entonces voy en la parte, o sea, me estoy moviendo en la parte negativa del eje Y. ¿Sí me entienden? Sí, pero la copié. Por eso me queda, por eso me queda de 1 a menos 2. Entonces, porque me estoy moviendo negativamente. No sé si esa palabra existe, Profe. pero negativamente. ¿Qué pasa? Profe, es que hasta ahorita tengo internet y entré a la clase. ¿Usted sube este video hoy o mañana? Pues yo espero subirlo hoy. Ah, listo. Sí, porque ya me perdí la clase, me tocará reverlo. Pues en realidad esto es un repaso, esto ya lo he explicado, pero bueno. Pero vea el otro, ¿no? O sea, vea ¿Es de los todo. ejercicios que usted dejó? Sí, también tienen que ver ahí esos ejercicios. No sé qué ejercicios eran, pero sí. De la 15.2, este me parece un ejercicio de la 15.2. Sí, debe estar por ahí. Sí, es de eso. Ah, listo, profe. Bueno, pero no se desconecte, siga viendo si no entiende nada. De pronto después ya lo va a entender. A ver. O sea, ¿sí me entienden lo que hice o no? O sea, mire. Mire. X es menos 4. ¿Sí? Porque pues es menos 4 fijo. O sea, X se va a quedar fijo en menos 4. El que se va a mover es Y. Y Y se va a mover desde 1 a menos 2. Entonces Y va a ser igual a T. ¿Listo? Entonces, bueno, calculando este integral, pues cuando usted calcule este integral, pues le va a quedar, no sé cuánto sea, menos 4 a la 3. Y si que ahorita lo hacemos de la otra manera, ¿sí? Calculando el camino de otra manera. Sería entonces menos 4 a la 3, menos 4 a la 3 da menos 64, ¿no? Entonces sería menos 64 que multiplica a t evaluada de 1 a menos 2, más menos 2 a la 3 sería menos 8, ¿no? Menos 8 que multiplica a t evaluada de menos 4 a 2. Entonces, esta primera integral le da menos 64 por menos 2 menos 64 por 1.
64, profe, realmente. Bueno, 64, sí. Menos 8, pero es que hay que hacer todas las cuentas, man. 2 Ah, por... ¿Listo? Entonces eso da, a ver, pues claramente esto le da, pero da 64 positivo, ¿no? sí, 64 positivo. Y aquí también da 64 positivo. ¿Estás seguro? Porque va a darle 64 positivo al del 8. Espere, Ah, 16, profesor. téngalo. 16 positivo. 16 positivo. No, señor. ¿Cómo me va a decir que el del 8 va a dar, no va a dar 16 positivo? Esto da 64 por 2. 64 por 2 da 128. Por eso, 64 por 2 da 128 positivo. Por eso, y como son los dos son Más negativos, da 64. positivo. Porque es que menos por ¿Cuál menos es más? más. Pues menos Pero por menos. ¿cómo me va a decir? Pero ¿cómo me va a decir que va a ser más si no se supone que es la superior menos la inferior? Por eso. Ay, pues madre, sí. Uy, Cállese la 128 más jeta, mejor. 64. 196. ¿Por qué me vas a hablar mal enfrente de las cámaras, man? No haga eso. Uy. No haga eso, ¿sí? 192. ¿Qué pensarán mis suscriptores? 192. O 2 por Wiz. Menos por menos es más. Sí. O sea, esto Eso sería sí es 10. 6. 6 por 8, 48 negativo. O sea que eso da 144. Eso hace integral. ¿Listo? 144. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Espere, profe, o sea, menos 8t no sería 8 por 2, 16, y más, o sea, menos 16, y menos por menos sería más, entonces sería 34, ¿Cómo se 36, y 36 menos 18, menos 16, No, 32 menos 16. no. ¿Qué pasó, DSP? ¿Qué hay más, no? Primero, ¿Qué por significa ese 4, resultado? y después lo multiplica por 8. El valor de la integral. Eso es el valor de la integral. ¿Qué significa eso? Eso puede significarle un trabajo, eso puede significarle un flujo, eso puede significar muchas cosas. Ah, ya es como una magnitud de un vector, algo así. Más o menos. Más o menos. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a entender la próxima clase cuando veamos Green. Profe, realiza la segunda integral bien. 2.48. 2 por 2 menos 4. O sea, 2 más 4. ¿Cuánto es 2 más 4? ¿Pero por qué hace 2 más 4? Porque menos por menos es más. ¿O acaso menos por menos no es más? Ah, sí, es más, pero... Entonces es 2 más 4 que es 6. Ya. Uy, si que no lo tengo al frente porque... Parce, qué pena pasar penas en cámara. No, a mí me da igual, lo que me preocuparía sería quedar bruto. Bueno, ya. A ver. Que nos van a bajar el video, mano, por bullying. Que lo bajen, eso qué hueputas. A ver. Ya. Ya hubo uno por ahí que le inventó la madre a otro, entonces ya Bueno, este video ya, no- sí. El que primero lo escuchó. Ya le tocó editarlo, Profe, pasa el video, yo lo edito porque hubo una parte donde yo la embarré.
Lo que pasa es que el profesor no se dio cuenta, porque yo le dije pasito, pero el profesor no se dio cuenta. Bueno, en fin, si lo bajan y no lo pueden ver, es culpa de ustedes. Después no me vengan a llorar. No diga eso, manito, súbalo al Teams y algo. Póngalo que No, son no me mayores de importa, edad yo lo subo a YouTube y si lo tumban es culpa de ustedes. Uy, no, manito, no haga eso. Y lo más es No, que lo sube a que YouTube solo Kids. para mayores de edad que No tengan que iniciar. Póngale que tiene lenguaje para gente adulta. Bueno, espere, mire. Violencia y escenas de sexo. Espere, silencio. Mire, si lo hacemos de la otra manera, vea, el camino, entonces sería, recuerden, ¿no? Tomo el menos 4, 1, lo multiplico por 1 menos t más menos 4 menos 2 y lo multiplico por t, ¿no? Y entonces aquí t se va a mover de 0 a 1 también. ¿Listo? Aquí también t se va a mover de 0 a 1. Y también lo puedo construir por el otro camino. Y pues le queda de tarea verificarlo. Que también cuando usted lo construye de esta manera, pues le da el mismo valor. ¿Listo? Pero más que eso, nosotros podríamos haber verificado primero lo siguiente. Nosotros podríamos haber verificado esto. Resulta que nuestro campo vectorial, o sea, antes de realizar la integral, sabíamos que era y a la 3 por dx más x a la 3 por dy. O sea que esto era y a la 3 en y más x a la 3 en j. ¿Listo? Lo primero que le quiero preguntar es, ¿f es conservativo? ¿F es conservativo? Que es conservativo. Sí, porque tiene la Conservativo era que el misma rotacional sea igual a 0. Entonces, ¿qué significa que, Sí. o cómo verifico que un campo es conservativo? Entonces no es conservativo. ¿Cómo verifico que un Probablemente. campo es conservativo? Realizando Derivándolo, digo, O sea, derivando lo que está en I, exacto. En Y, y el dm otro de y en debe ser igual J. a dn de x. Pero cuando usted hace dm de y, eso le da 3y cuadrado. Y cuando usted hace dn de x, le da 3x al cuadrado. O sea que son distintas. ¿Sí? Entonces no es conservativo. Porque ¿qué pasa? ¿O qué hubiera ocurrido si el campo fuera conservativo? Pues lo siguiente. Póngale cuidado. Resulta que si el campo es conservativo, la integral es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir que es independiente de la trayectoria? Quiere decir que no importa por cuál camino me vaya, la integral me va a dar lo mismo. ¿Listo? Lo repite, profe, que ya me olvidó. O sea, si el campo es conservativo, o sea, que cumple esa ecuación en el plano o que el rotacional sea 0 en el espacio, si ocurre eso, el campo, cuando usted calcule la integral, independiente del camino que tome, por eso se llama independencia de la trayectoria, de manera independiente del camino que tome, la integral le va a dar lo mismo evaluarla del punto inicial al punto final. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Ejemplo. O sea, esta integral ya da 144. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque digamos, y si hubiéramos hecho el camino en línea recta de menos 4 a 1 a 2 menos 2, pues nos hubiera dado lo mismo. ¿Listo?
Pero entonces, miren el siguiente ejemplo. Ejemplo. Vea, vamos a calcular esta integral. Vamos a calcular la integral sobre el camino C, ahorita les doy el camino, de 6xy a la 3, 6xy a la 3, más 2z cuadrado de x, más 9x cuadrado y cuadrado, 9x cuadrado y cuadrado de y, más 4xz más 1 de z, donde c es el camino, bueno, y es que no hice ni, no, sí hice un camino curvo. C es el camino de 0, 0, 0 a 0, 0, 0 a 1, 0, 0 a 1, 1, 0 y de ahí a 1, 1, 1. ¿Listo? O sea, C es ese camino, o sea, sale de 0, 0, 0, llega a 1, 1, 0. Luego de 1, 1, 0 va, no, de 1, 0, 0 va a 1, 1, 0. Y luego de 1, 1, 0 va a 1, 1, 1. ¿Listo? Ese es el camino. Bien. ¿Son 4 integrales? 3. Sí, 3. Y también piénselo en línea recta, o sea, C directamente de 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Sí, o sea, hacer este camino directamente, o sea, derecho. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando usted tenga una integral de línea, o bueno, una integral de línea sobre un campo vectorial, lo primero que usted va a verificar es si el campo es o no es conservativo. ¿Listo? Entonces usted verifica si es conservativo, y si es conservativo lo único que va a hacer es calcular una función potencial, y luego que calcule la función potencial, entonces evalúa punto final menos punto inicial como si fuera teorema fundamental del cálculo. ¿Me entiende la idea? O sea, primero calcula el rotacional de esto. ¿Listo? O sea, porque recuerde que F es conservativo. Es conservativo si y solo si rotacional de F, no mentira, si el rotacional de F es 0, sí y solo si no. Si el rotacional de F es 0. Sí, o sea, usted calcula el rotacional de F. Si el rotacional de F le da 0, listo. Entonces, bueno, no voy a hacer las cuentas porque pues ya son las 9:40. Entonces voy a ponerla aquí a que la hagamos. A ver, que baje la apaga el computador. Entonces, ¿a qué? Vamos a hacer el rotacional aquí, ¿sí? Para no demorarnos. Entonces, rotacional de 6xy a la 3 más 2z cuadrado. Entonces, 6xy a la 3 más 2z al cuadrado. Claro que ustedes estas cuentas las tienen que hacer por sí mismos, ¿no? Ya me estoy utilizando Wolfram. 9x cuadrado y al cuadrado. O sea, yo voy a revisar que usted haga las cuentas del rotacional. Y acá 4xz más 1.
¿Listo? Ese sería el rotacional. Mire, el rotacional dio 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que sí es conservativo. Que el campo es conservativo. ¿Listo? Entonces, F es conservativo. Y si F es conservativo, pues entonces vamos a calcular la función potencial. Entonces, ¿cómo se calculaba la función potencial? Entonces recuerde que usted llegaba y decía que f de x y z era la integral de m de x, que f de x y z era igual a la integral de n de y f de x y z era igual a la integral de p de z. ¿Sí? Entonces usted llega y calcula la integral, o sea que le toca calcular la integral de 6x a la 3 más 2z cuadrado de x. Aquí le va a quedar la integral de 9x cuadrado y cuadrado de y aquí le va a quedar la integral de 4xz más 1 de z. ¿Sí? Entonces calcula ¿qué? Calcula estas integrales. Esto sale rápido porque digamos esto le queda 6x al cuadrado y a la 3 sobre 2 más 2xz cuadrado. Bueno, acuérdese, más una constante que depende de las otras, entonces sería yz más una constante integración, digamos eso voy a ponerla aquí como 1, entonces esto sería 1. La segunda integral le da 9x cuadrado y cuadrado, entonces pues sería 9x cuadrado y a la 3 sobre 3 más h de xz más k, y la tercera integral pues le va a quedar 4x z cuadrado sobre 2 más z más otra función, no sé, L, que depende de ¿qué? Que depende de x y y más k. Entonces se calcula aquí estas tres funciones deben ser iguales, ¿sí? Pero entonces para que estas tres funciones sean iguales, pues entonces toca igualar todo, ¿no? Y observa entonces que la función, aquí sí toca igualar todo porque no hay ninguna que se repita, ¿no? O sea, aquí le da 3x cuadrado y a la 3, ¿no? Entonces 3... Se repite. Esto, espere. Esto O sea, se repite y esto se repite, ¿no? Y esas dos, pero lo demás ya no. Entonces hay que sumar el resto. 2xz cuadrado. Y hay que sumar esto porque no está. 2x... Ah, no, mírelo. Este y este se repite también. O sea... Ay, sí. Solo sería la z. Este y este se repiten. Entonces solo queda la z. Entonces más z. Más z más k. Entonces esta sería la función potencial. Bien. Función potencial. Esta sería la función potencial. Y entonces sería evaluar la función potencial. Entonces es la integral se resume a evaluar la función potencial en el punto final menos punto inicial. Entonces hacer f de 1, 1, 1 menos f de el final es 0, 0, 0. ¿Listo? Y entonces f de 1, 1, 1, pues f de 1, 1, 1 sería 3, 5, 6, ¿no? Sería 6 menos en 0, 0, 0 da 0.
O sea que toda esa integral da 6. ¿Me entienden la idea o no? Hay que hacerle trabajo. ¿Cómo? Eso último que acabamos de hacer, ¿eso qué significa? ¿Qué es? ¿Qué? Lo último, lo que hicimos de 6 menos 0. O sea, eso que... Eso es evaluar la integral. Ah, es que no lo dije. O sea, ¿pero qué significa eso? O sea, ¿eso qué número a qué equivale? ¿O qué? Ese es el valor de la integral. Es que no lo dije. Espérenme. Es que tengo que decirlo, sí. Me faltó ahí decirlo. Teorema. Me faltó decirlo. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que ese es el valor que se hubiera obtenido al hacer la integral por este camino o al hacer la integral por este camino. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí me entiende o no? Ah, bueno. Sí, profe, era eso, gracias. Entonces, teorema. Resulta que si F es un campo conservativo, si F es un, bueno, no mentira, si F es un campo vectorial, ahora sí, si F es un campo vectorial, y o bueno, mejor, si F es un campo vectorial, las siguientes proposiciones son equivalentes. Las siguientes proposiciones son equivalentes. Primero, F es conservativo. Segundo, la integral de f.dr es independiente de la trayectoria. Y tercero, o bueno, voy a poner aquí como un tercero. Si f es la función potencial de el campo, entonces la integral sobre la curva C de f.dr va a ser igual a f de a, bueno, f de b menos f de a, donde b es el punto final de la trayectoria C. Esta es f minúscula. Donde B es el punto final de la trayectoria C y A es el punto inicial de la trayectoria. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted toma la función potencial, o sea, calcula la función potencial, y esta integral pues se va a reducir a ser f de b menos f de a, donde pues esta f es la función potencial que usted encuentra. ¿Listo? Independiente de la trayectoria que tome. O sea que eso es como una herramienta para hacerlo más fácil y más rápido. Puede que salga más rápido. O puede que, por ejemplo, ahorita vamos a ver algo con este mismo ejemplo, porque resulta que si uno sabe que f es independiente, o sea, que la integral es independiente de la trayectoria, pues puede que en vez de ponerse usted a hacer la función potencial, puede que le salga más fácil
hacerlo por una trayectoria como esta, ¿sí? Directamente de 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Sí, ahorita le explico por qué puede salir más fácil. Pero sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo que el campo es conservativo, pues yo tengo que la integral es independiente de la trayectoria. Entonces, ¿cuál es una forma de calcular la integral? Una forma de calcular la integral, pues es esto, encontrando la función potencial, evaluando punto final menos punto inicial. ¿Listo? Y además también se cumple que la integral sobre C de f.dr, si es una integral cerrada, ¿se acuerda, Dairon, que usted preguntaba eso? Eso se llama una integral cerrada. Sí, profe. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve en campos, por allá en campos... Yo me acuerdo que uno usaba eso en electro. Entonces... Ah, sí, en esto de Gauss-Jordan. Sí, en el electromagnetismo utilizaba eso. Bueno, es que uno usa ya algo que se llama el teorema de la divergencia de Gauss, que lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es por una...? esto de los campos vectoriales, magnéticos, algo así. Eso, porque es que un campo magnético es un campo vectorial. ¿Listo? Entonces, esta integral da 0, pues porque, claro, porque como es independiente de la trayectoria, y la trayectoria es una trayectoria cerrada, entonces usted va y da una vuelta por allá, pero es que resulta que, o sea, usted calcula la función potencial, pero entonces usted la va, como es una trayectoria cerrada y arranca desde este punto A a ese punto A, pues ¿qué le va a dar? Pues le va a dar f de A menos f de A. Y pues eso que le da, pues eso le da 0. ¿Sí me entiende? Entonces pues es claro que la integral cerrada, o sea, eso significa integral cerrada, o sea que el camino es cerrado, a que sale y llega al mismo punto, pues entonces la integral le debe dar 0. ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la idea o no? R, profe, estamos activos. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que entendamos. O sea, si tenemos que un campo es conservativo, podemos calcular incluso las integrales más fácil sin tenernos que poner a dar la vuelta que nos diga el camino, sino identificar cuál es el punto final y cuál es el punto inicial. ¿Por qué lo digo? Porque es que mire que esta curva que está acá, o sea, si usted de la segunda, ¿no? O sea, si usted calcula la segunda curva, mire que sería 1 menos t por 0, 0, 0, más 1, 1, 1 por t. Entonces, pues claramente esta primera parte, pues le da 0. O sea que la curva le va a quedar t, t, t. ¿Sí? Y entonces, hacer esta integral, bueno, claro, con t que va de 0 a 1, ¿no? O sea, t va de 0 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues calcular directamente la integral sin ponernos a dar la curva, sin ponernos a dar vueltas, pues usted aquí reemplaza todo por t y de x le va a quedar, de x, de y y de z le va a quedar t. ¿Sí? Si quieren, voy a ponerlo aquí de ejemplo otra vez. Sí, ejemplo anterior, porque me quedé ahí sin espacio. Entonces, esa integral que estaba allá, pues se le va a reducir a la integral de 0 a 1 de, entonces, ¿cómo era? Era 6xy a la 3, ¿no? Entonces le va a quedar 6 por t a la 3. Bueno, porque entonces, como x es t, entonces de x es de t. Como y es t, entonces de y es de t. Y como z es t, entonces de z es de t. ¿Sí ve? Entonces queda 6 por t a la 3 más 2 z a la 3, z a la 2. Entonces le queda 2t cuadrado de t más el otro era 9x cuadrado y cuadrado, entonces eso va a ser 9t a la 4 de t más 4 por t más 1,
de t. ¿Listo? Y entonces eso va a ser igual a la integral de 0 a 1 de 6t a la 4 más 2t cuadrado más 9t a la 4 más 4t cuadrado de t. Y esta integral yo creo que es, pues la saca uno más rápido, ¿no? Porque más rápido incluso que sacar la función potencial. ¿Sí? Entonces evaluamos esto, entonces le va a quedar integral de 0 a 1 de ¿qué? De 6 y 9 es 15, ¿no? Sería 15t a la 4, 15t a la 4 más 2 y 4 son 6, 6t a la 2 de t. Entonces, pues esta integral que le da 15 quintos de t a la 5 más 15 quintos de t a la 5 más 6 tercios de t al cuadrado de t a la 3 evaluado de 0 a 1. Entonces eso le da 5t a la 5 más 2, no está dando 7. ¿Y por qué? Evaluado de 0 a 1, o sea, eso daría 7. ¿Y por qué? No puede dar 7, debe dar 6. O es que esta quedó mal. Ah, sí, es que, esperen. Aquí da 6, porque aquí da 7. O fue que me quedó mal a mí. 15 sobre 5 no es 3. Ah, no, espere. 15 sobre 5 es 3, sí señor. Sí, me estoy comiendo un buen pedazo de la integral. No, y ¿sabe qué pasa? Que me estoy comiendo un pedazo de la integral porque este 1 no lo tomé. O sea, este 1 que está aquí. Entonces, Ahí sí le da. ahí sí da el 6. Con el 1 que está por fuera se da el 6. Entonces aquí me queda más que más 1 más t no, más 1 más 1 de t. Entonces aquí me queda más 1. Entonces aquí me quedaría faltando una t. Aquí me quedaría faltando una t evaluada de 0 a 1. ¿Listo? Entonces eso daría 5 más 2. No, mentiras, 3 más 3 más 2 más 1. igual a 6. Bueno, ya está. ¿Sí ven? Entonces hay que mirar esas cosas. O sea, esto se puede hacer de muchas maneras. ¿Sí lo ven? Bueno, antes que nada hay que poner orden aquí, mano. Eso no puede volver a suceder. O sea, una cosa es la recocha, joder. Pero otra cosa es que ya pasemos al campo de la agresión y de la grosería. ¿Listo? Que quede claro. ¿Listo? Entonces da 6. La otra también da 6. Y eso es independencia de la trayectoria. O sea, note que si la integral es independiente de la trayectoria, pues se puede calcular más fácil, ¿no? Porque incluso, o sea, uno puede dar toda la vuelta. Y estoy seguro de que si uno coge esto y da toda la vuelta, pues le da 6. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga una integral de línea sobre un campo vectorial, lo primero que va a hacer, lo primero que va a verificar es que el campo sea conservativo. ¿Para qué? Para que... Cuénteme. En caso de que no sea conservativo. Ahí sí toca irse por el camino. Ok, vale. Sí, o sea, usted se salva de dar la vuelta si es conservativo. Si no, hágale por el camino. Le figuró. ¿Listo? Vale. Si algo nos vemos en asesoría, profe. Bueno,
Entonces, ahí tienen para que estudien independencia de la trayectoria. Hay mucho material. Entonces, usted puede ¿qué? Mira, aquí en este libro es el 14.3. Entonces, recuerda que hasta aquí va el quiz, ¿no? Esta independencia de la trayectoria. Entonces, 14.3 En el Purcell. en Purcell, 14.3 en Purcell. Entonces, aquí tiene para que se entretenga. Mira, aquí todo esto está. Y entonces usted usa esto. Y en Larson 15.3. Entonces en 15.3 está el teorema de independencia de la trayectoria también. Si es conservativo, ¿no? Entonces pues ahí le salen las cuentas, ahí le muestran todo lo que va a ocurrir. Y ahí tiene para que mire, ahí tiene. Entonces para el quiz sería 14.2 de la Purcell y en el Larson sería 15.2, 15.3 y 15.1. y 15.1. O sea, también hay que entender esto de cómo sería la gráfica, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, por ejemplo? Sí. Calcular una divergencia, un rotacional, esas cosas. ¿Listo? O sea, mejor dicho, vea. Es que creo que todo está aquí en este mismo. Vea, todo lo que hemos visto aquí. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? ¿Cómo se define? ¿Cómo se grafica, ¿no? Entonces, ¿cuándo es conservativo? ¿Cuándo no es conservativo? ¿Cómo calcular una función potencial? Entonces, usted calcula la función potencial. Calcular la divergencia, calcular el rotacional. Entonces, bueno, la divergencia, entonces recuerde las derivadas parciales. El rotacional, recuerde calcular el determinante. Bueno, entonces usted hace todo eso, las integrales de línea. Entonces, de acuerdo a cómo parametrizar un camino. Una pregunta puede ser, una parametrización válida para el segmento de recta que va del tal punto a tal punto es. Entonces, pues usted que lo sepa hacer, ¿sí? Entonces, si lo hace por esta forma 1, por esta forma 2 o por esta forma 3, entonces pues entender cómo se hace, ¿sí? Principalmente forma 1 y forma 2. ¿Listo? Profe, ¿qué tiempo nos va a dar para el quiz? No sé, porque no lo he diseñado. Por ahí, mediodía. Por ahí medio minuto. 1 hora y en grupos de 4. Por ahí medio minuto. Entonces, usted calcula, bueno, si es conservativo y no es conservativo y ya, eso sería todo. ¿Listo? Listo, profe. Podéis ir en paz. Igualmente, gracias. Vemos. Ya, sí, ya. Gracias, profe.